Son 5 oportunidades para hablar, para poder contarte lo que pasa en tu ciudad. Son 5 oportunidades para decir los valores de una ciudad que trabaja para ti. Tolerancia para quien se encuentra trabajando en obras públicas con la única finalidad de que se pueda agilizar la ciudad de un lugar a otro. Cuidado con el agua que es vital, esencial, natural. A toda nuestra ciudad debe de llegar responsabilidad sobre nuestro medio ambiente. La basura en su lugar beneficia a nuestra gente. Resuelve el mismo trato para todas las mujeres que son nuestras madres, hermanas, esposas e hijas, que todo lo bueno merecen. Conciencia la que toma tu ciudad, caminando derecho con la frente bien en alto y sin nada que ocultar. Hay que ser valientes y actuar sin apatía, noche y día en nuestra vida, enfrentar sin cobardía, dando la mano al hermano y mirando para adelante, dando pasos gigantes como los de los elefantes, como los de los elefantes. Son 5, tus valores. Son 5, tus valores. Desde el corazón de México, para la gran ciudad, Capital 21. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un debate más de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Yo soy Ismael Carballo. Hoy vamos a tratar de un tema que pues, a lo largo de los últimos años ha suscitado intensas y hasta enardecidas polémicas. Se trata de la televisión y de las relaciones que median entre la televisión, la política, el mercado y la democracia, para poner 4 conceptos clave en torno de los cuales habremos de conversar durante la siguiente hora. Y lo hacemos desde una perspectiva en la que la televisión se sitúa, tal como la vemos nosotros, como uno de los pues, componentes estructurales de las sociedades contemporáneas. Y al decir sociedad contemporánea me refiero a las sociedades industriales de masas, de consumo masivo. Así que para parafrasear a Ortega y Gasset, podríamos decir que la televisión es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Y es como ya les digo, un componente al margen del cual es imposible entender el modo en que se configuran las sociedades del presente en sus contextos sociológicos, políticos, ideológicos, económicos, sin duda, y por tanto también históricos. Y esto es en virtud de que durante el siglo XX, y haciéndolo como uno de los grandes inventos de la historia, pues la televisión fue abriéndose camino de manera más acelerada después de la Segunda Guerra Mundial, de manera ya implacable y de manera muy potente tras la caída de la Unión Soviética. Fue cuando ya la televisión se globaliza, se convierte en el escenario de la historia, para decirlo de alguna manera, de tal suerte que pues, es ahora una de las variables independientes de la ecuación política del orden mundial. Y la clave radica en el hecho de que al convertirse en una variable independiente modifica la ecuación entera. Y bueno, pues teóricos y autores de la política y del Estado tan importantes como pudieron haberlo sido Lenin, Gramsci o Weber, para hablar de autores cercanos al marxismo y al materialismo histórico, o Carl Schmitt, José Ortega y Gasset o Elías Canetti, para hablar de autores que no estaban en las coordenadas del marxismo, pero que estaban tratando de entender a las sociedades de su tiempo, fundamentalmente a partir de la Primera Guerra Mundial, que es cuando empiezan las sociedades de masas a configurarse. Ninguno de estos autores tuvieron a la vista ni pudieron calcular el poderío y la concentración de poder que tienen hoy emporios mediáticos como pueden ser pues, Televisa en México, o CNN en Estados Unidos, o la BBC en Inglaterra, o las cadenas de televisión europeas, o tampoco pudieron haber calculado el poder que tiene Silvio Berlusconi, que pues es dueño de un emporio mediático y además también jefe de Estado. Nada de eso pudieron haberlo calculado Gramsci o Lenin, teóricos de la hegemonía. Así que es necesario replantear categorías, repensar conceptos e ideas. Así que esto por cuanto a las implicaciones de orden general e histórico. Y por cuanto a las cuestiones de orden local, nacional, mexicanas, pues por si esto fuera poco, lo que acabo de decir, por si eso fuera poco, pues resulta ser que México es la sede de la empresa de contenidos mediáticos más importante en el mundo en español, que es, como sabemos, Televisa. No hay ninguna otra empresa
en el mundo hispánico que se compare con el poder que tiene Televisa. Y además está flanqueada por otra gran empresa mucho más reciente que ella. Televisa tiene 50 años de existir. Me estoy refiriendo a esta otra empresa que es Televisión Azteca. Televisión Azteca nace en 1993, tiene poco más de 20 años de existir. Ambas ya han conformado un duopolio poderosísimo que encara al poder del Estado y al régimen mexicano, y que esta dialéctica puede verse en la polémica reciente de la Ley Televisa, conocida como Ley Televisa. Esto que estoy diciendo para los mexicanos que nos están viendo, pues es ya algo muy conocido, pero como este es un canal que también se ve por internet, pues a lo mejor para muchos que no son mexicanos vale la pena que les contextualice un poco. Además de Televisa y TV Azteca, hay dos casos también recientes de empresas de televisión, que son el Canal 40, Cadena 3, que es otro también muy reciente, que es un proyecto del grupo de los Vázquez Raña, y también recientemente Televisión Milenio, que es, si mal no entiendo, un proyecto vinculado al periódico Milenio, y bueno, también está Capital 21, que es donde desde donde les estamos hablando. El caso de Canal 40 es muy singular porque hay una polémica legal, política sin duda, entre Canal 40 y Televisión Azteca, y resulta ser que el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, fue, antes de ser secretario, el abogado de Canal 40. Así que vaya que hay tela de dónde cortar en este conflicto, pues que es un conflicto pues de Estado, según la perspectiva que estamos manejando. Bien, pues para hablar de estos temas tan importantes, y sin duda estaremos haciéndolo en una primera aproximación, porque esto da para mucho. Nos acompañan aquí en Plaza de Armas muy amablemente el doctor Jaime Cárdenas. Doctor, muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un gusto estar en este programa. Gracias por estar con nosotros. El doctor Jaime Cárdenas pues tiene una trayectoria dilatada en la academia, pero también en la política. Él es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y tiene, él estudioso de la filosofía del derecho, de la teoría constitucional, pero también de la ciencia política, concentrándose fundamentalmente en las cuestiones relativas a la transición democrática. Uno de sus libros más importantes es Una Constitución para la Democracia, propuestas para un nuevo orden constitucional, que está editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en 1996. También nos acompaña Rafael Morales. Rafael, buenos días. Gracias, Ismael. Gracias por estar con nosotros. Rafael es un joven analista político, estudioso del federalismo, de los procesos electorales y de los procesos políticos. Así que bueno, tenemos sobre la mesa, como ya les digo, pues dos perspectivas, una perspectiva global e histórica, en donde la televisión configura nuestro presente. Ya nada puede ser pensado al margen de la televisión, fundamentalmente la política, que es lo que nos atañe sobre todo, y en el contexto nacional, regional, pues también tenemos mucho de qué hablar. Ley Televisa, conflicto Canal 40 TV Azteca, y recientemente pues el conflicto entre el Instituto Federal Electoral y las televisoras a la luz del proceso electoral que está ya en puerta en 2009. Además, tenemos muchas cuestiones relativas a la televisión, como pueden serlo las relaciones entre televisión, democracia y mercado, los debates políticos, a mi juicio tristemente célebre poderío del marketing político, para mí insufrible, la telebasura, la relación entre lo público y lo privado, el Gran Hermano, el programa Gran Hermano como uno de los fenómenos más importantes en los últimos, pues no sé, 15 años, en la televisión, que transformó el modo de hacer televisión, el problema de la censura y la democracia, y también otro tema interesantísimo que es el de indagar sobre si la democracia propicia mejor calidad televisiva o al contrario, la democracia y la libertad lo que produce es telebasura. Así que para poner una pregunta y entonces ya invitar a nuestros invitados a comenzar esta charla, yo preguntaría, ¿tiene cada pueblo la televisión que se merece? ¿Qué podemos decir? Bueno, desde luego que es una provocación, ¿no? Decir eso, pero pues hay algo de razón en decir que cada pueblo tiene la televisión que se merece. A mí me gustaría más bien explicar cómo en México se
pues se da este fenómeno de la fuerza de la televisión en nuestro país, de la radio también, de algunas cadenas de radio. Este fenómeno, desde mi punto de vista, tiene que ver con la crisis del sistema presidencial mexicano, con la salida del régimen autoritario que gobernó este país durante tantas décadas. Y entonces, en ese régimen autoritario, el presidente era la cúspide del poder político, del poder social, en fin, tenía una gran influencia el presidente de la República en las actividades sociales, políticas, económicas del país. Cuando ese poder autoritario entra en proceso de crisis, paulatinamente o al mismo tiempo, una serie de poderes no formales del Estado, los llamados poderes fácticos, comienzan a ganar terreno. Entonces, lo que hemos tenido en México no es una transición a la democracia acabada o plena. Hemos tenido alternancia política, hay otro partido que a nivel federal hoy gobierna nuestro país, pero una transición y un cambio político democrático concluido, terminado, consolidado, pues no existe. Y entonces en esa etapa histórica en la que hemos vivido, el poder presidencial hegemónico, autoritario, ha sido sustituido por otros poderes, principalmente por el poder de la televisión, pero también por los poderes empresariales o sindicales, o por el crimen organizado, desde luego, las iglesias y la partidocracia nacional, ¿no? De un partido hegemónico pasamos a un sistema de partidos que ha capturado o tomado el control de las instituciones de este país. Pero lo mismo podemos decir de la influencia creciente de la Iglesia Católica en México, algo que no habíamos visto durante mucho tiempo, o el poder creciente de algunos sindicatos, como el sindicato magisterial o el sindicato de Pemex, que en México son sindicatos intocables, y desde luego el peso tan grande que tiene la televisión. Entonces, a mí me parece que ahí hay una explicación de por qué la televisión adquiere tanta influencia y tanto poder. Por un lado está ese fenómeno político, el cambio de régimen, o este proceso de cambio de régimen, en donde estos poderes fácticos ocupan una influencia determinante, y también algo que tú apuntabas en tu explicación, las características de la sociedad mexicana. Somos una sociedad muy desigual, somos una de las sociedades con la peor distribución del ingreso en el mundo y en América Latina, y somos por lo tanto una sociedad no educada, es una sociedad que no lee libros, que no lee periódicos. Entonces, ¿cuál es el vehículo de contacto de la sociedad con el exterior, con el resto del mundo? Pues vía la televisión. La televisión educa nuestras emociones, nuestros sentimientos, o maleduca nuestros sentimientos, nuestras emociones. Es un vehículo ideológico, es un vehículo político, y toda esa función que debiera realizar en México la educación formal, las escuelas, las universidades, pues la realiza ante muchos sectores de la sociedad la televisión. Entonces creo que hay distintas explicaciones, ¿no? El factor político que he mencionado y este factor sociológico de por qué en México, al igual que en el resto del mundo, la televisión tiene tanto impacto en la vida de cada uno de nosotros y en la vida política y social del país. Sí, siguiendo con el comentario del doctor Cárdenas, yo creo que entender el proceso de fortalecimiento de la televisión en México tiene mucho que ver precisamente con la historia reciente de la política. Tendríamos nosotros que entender que hay procesos de convergencia, procesos de acompañamiento entre el gobierno y la televisión, procesos de fricciones, que son los que hemos visto actualmente, y casi procesos de ruptura, ¿no?, con la clase política. Entonces, en realidad, para hacer este balance, pues tendríamos que incluir pues una serie, digamos, de elementos muy complejos, porque la relación de poder entre la televisión y la sociedad pues no es unidireccional, ¿no? Es decir, la televisión no solamente de alguna manera impone ciertos contenidos sobre los públicos que la misma televisión crea o inventa, sino que a su vez la sociedad pues también ofrece, digamos, una serie de elementos, y bueno, en particular su clase política, para que la propia televisión pueda extender sus tentáculos sobre espacios de gobierno y sobre espacios de lo público, ¿no? Entonces yo creo que haciendo una suerte de balance muy breve,
tendríamos que decir que el poder de las televisiones en México es lo que es en este momento básicamente porque la clase política mexicana no ha conseguido o no ha querido aceptar el establecimiento de ciertos equilibrios básicos para tratar de alguna manera, modular, si no regular, por lo menos modular, la manera en la cual la televisión produce ciertos contenidos y sobre todo su participación en el ámbito político. Aquí hay dos comentarios que a mí me interesaría hacer, pero en distinto sentido. Voy a quedarme con lo que dice Rafael, porque pues fíjense que buscando en internet, esto es información libre en internet, sobre Televisa, dice algo muy interesante, y esto en Wikipedia, algo muy interesante cuando explica el logotipo de Televisa. Dice lo siguiente, se los voy a leer, ya verán que vale la pena, sobre todo a la luz de lo que acabas de decir, de esta nueva relación de poderes y la necesidad de armar nuevos equilibrios de poder. Cuando explican la parte del logotipo de Televisa, dice lo siguiente: el logotipo de Televisa, que identificó a la empresa desde 1973 hasta diciembre del 2000, fue diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez en 1972, quedando desde entonces como colores corporativos el amarillo y el naranja. El 1 de enero del 2001, el logotipo de Televisa sufre una transformación al tener los siguientes cambios. El número de líneas del símbolo pasaría de 10 a 8, entre ellas habría una esfera, y los colores comerciales de la emisora serían azul, amarillo, rojo y anaranjado. Esto obedeció a la necesidad de unificar la identidad de Televisa, de hacer un logotipo contemporáneo y vanguardista que reflejaría los cambios generados desde la llegada de Emilio Azcárraga Llán como presidente del Grupo Televisa. Aquí viene lo bueno. El actual logotipo representa el ojo del hombre que observa al mundo a través de la pantalla de la televisión. Por ello, se mantuvieron las líneas, que ahora son 8 en lugar de 10. Se conservan los colores amarillo y naranja, que contrastan con un tono azul oscuro, el cual se suma a los dos colores corporativos. Y lo más importante, el centro del actual logotipo es una esfera sólida que representa la tendencia globalizada que viven hoy en día todos los países del mundo y en el que los medios de comunicación, especialmente la televisión, contribuyen a cortar distancias y borrar las fronteras que separan a los hombres. Y ahora viene pues la ideología y el mensaje. Por otra parte, la tipografía también cambió por la Helvetica Black, una fuente atemporal, fácil de leer y de reproducir. Con estas modificaciones, el actual logotipo transmite alegría y diversión, flexibilidad y solidez, esencia y visión, configurándose en él todos los tiempos y conservando sobre todo la actitud de un líder frente al poder. Esto es lo que está el mensaje con el que definen la fuerza de... Pues sí. Sí, es muy interesante todo el simbolismo, sí, ¿no? De los colores, por ejemplo, del 73 a la cantidad de colores que tiene hoy en día. No solamente hay una razón estética, ¿no? Sino también mostrar... colores partidistas. Pluralismo, pues, podemos pensarlo así, partidismo, más pluralismo, más variedad, desde luego una visión más actual, más flexible, esta idea esférica, ¿no? De la globalización y el mensaje, ¿no? De que ellos son un líder frente al poder, ¿no? Y a veces por encima del poder. Yo creo que en México hemos vivido muchas ocasiones en los últimos años en donde los medios se han colocado por encima del poder, sobre todo la Televisa y Televisión Azteca. Recordemos aquellos incidentes de 2002, cuando se aprobó el reglamento a la Ley de Radio y Televisión, un reglamento contrario que iba más allá de la Ley de Radio y Televisión para disminuir tiempos del Estado y tiempos fiscales. Que fue negociado con Marta Sagún. El decretazo, ¿no? El llamado decretazo, y sí, que fue publicado en el diario oficial por la tarde, cuando los diarios oficiales en la Secretaría de Gobernación aparecen por la mañana. Fue una imposición o una negociación con el gobierno de Fox para quitarles ataduras, ¿no? En tiempos de Estado, en tiempos fiscales, para darles más influencia, ¿no? Y un reglamento totalmente contrario a la ley, algo que lograron a voluntad, o como años después pues logran la aprobación en la Cámara de Diputados de manera unánime, ¿no? A la llamada ley, lo que llamamos ley Televisa, que es la Ley de Radio y Televisión, ¿no? Y esa está en el Senado de la República, cuando hay la oposición de algunos senadores de distintos partidos que dicen no podemos seguir permitiendo este poder inmenso de los medios. Yo creo que sí es muy interesante esto que comentaba Rafael, de hacer esta arqueología, ¿no? De cómo surge, de cómo se construye el poder de la televisión
en México, que está desde luego vinculada en un país como el nuestro a la corrupción. Claro. Por ejemplo, el vínculo que existe histórico que existió entre Televisa y un expresidente de México como Miguel Alemán, ¿no? Por eso no fue casual que durante muchos años en el país el hijo de Miguel Alemán pues fuera vicepresidente de Televisa y accionista de Televisa. O la corrupción cuando de la televisión pública, que era anteriormente la actual Televisión Azteca, se da ese proceso de privatización de Televisión Azteca en el sexenio donde se dan más privatizaciones en México, que es en el sexenio de Salinas de Gortari, ¿no? Y cómo interviene en esa negociación para la privatización de lo que era Univisión, ¿no? Imevisión, interviene en ese proceso de privatización de Imevisión, pues Raúl Salinas de Gortari, ¿no? Aquel hermano incómodo de Salinas que estuvo en la cárcel durante tantos años por otros hechos. Es decir, siempre han sido procesos de construcción de un poder, pues al amparo del poder público, con elementos de corrupción muy importantes, y donde le han ido arrebatando en los últimos años al poder público pues espacios de poder. No solamente es un líder frente al poder, como dice la información institucional de Televisa, sino que ha logrado colocarse ya por encima del poder público. Y el ejemplo más claro yo creo que es la última reforma electoral, ¿no? Lo que ocurre ahora en la contienda respecto a los spots con la autoridad electoral. En el 2007, ¿quién se opuso a la reforma electoral? Es una reforma electoral dirigida a limitar el papel de los medios, ¿no? A decirles, señores, en materia política, electoral, digamos, se va a prohibir totalmente la compra de spots, la transmisión de estos spots en materia político-electoral, va a ser una transmisión en tiempos oficiales, en tiempos del Estado, en tiempos oficiales, y ningún particular, ningún partido político, ningún candidato va a poder comprar tiempos en radio y televisión, ¿no? La oposición mayor a esta reforma pues vino de parte de las televisoras, de los conductores de los noticieros de radio y televisión, que han sido los principales críticos de esta reforma, y los incidentes que hemos vivido con motivo del proceso electoral, en donde las televisoras pues hacen lo que quieren con la regulación, no de cualquier disposición jurídica, ¿no? Que esto para un abogado es algo muy grave, sino violando abiertamente no una ley, no un reglamento, la Constitución General de la República, y haciéndolo con total impunidad, y el IFE con el temor a sancionarlos primero y después reculando por la presión social, y se atrevió a imponer algunas sanciones mínimas, y este asunto pues está ahora en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a ver si el tribunal es capaz de mantener la sanción que impuso el IFE a las televisoras. Es decir, todo esto demuestra claramente cómo pues ha llegado a adquirir en México la televisión privada, Televisa, Televisión Azteca, un poder desmesurado, un poder que además disputa con el poder de las instituciones públicas, y que muchas veces ellos ganan la partida a las instituciones públicas, ¿no? Esto por lo que ve al simple rejuego del poder, pero además lo más importante pues tiene que ver con todo este poder ideológico que desempeña en la sociedad como un vehículo de transmisión de pautas culturales, de criterios culturales. Es impresionante, ¿no? el nivel de enajenación que produce la televisión en México. Claro, bueno, y además ahí, yo creo que esta es la parte que más incide en la política, es la capacidad de la televisión de alterar las preferencias electorales, ¿no? Es decir, a pesar de que no existen estudios científicos, vamos a llamarlo así, que determinen cuánto grado de exposición debe tener una persona a la televisión o a los comerciales políticos para cambiar sus preferencias electorales, lo cierto es que sí existe la presunción de que la televisión pues puede, ¿no? Alterar lo que una persona piensa con respecto a un partido político o a un candidato, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho con lo que se ha llamado en la prensa el krilazo, por ejemplo, desaparecer a Santiago Krill, desaparecer a un senador,
Sí. Pero es senador, pero era secretario de Gobernación. Santiago Krill Miranda fue secretario de Gobernación entre 2000 y 2004. Él fue el principal contendiente del entonces precandidato a la presidencia Felipe Calderón. Y bueno, finalmente cuando llega al poder el presidente Vicente Fox, Santiago Krill es nombrado secretario de Gobernación, y a partir de ahí él empieza a trabajar su candidatura a la presidencia, congraciándose pues, con las televisoras, ¿no? Sin lugar a dudas, la figura política de Santiago Krill es la más clara expresión de las relaciones que se dan entre la clase política y las televisoras. A veces en buenos términos y a veces en malos términos cuando las televisoras ven que algunos políticos o funcionarios ya no cumplen con la función para los cuales esa capacidad que tienen para borrar a personajes. El caso de Krill es el emblemático, pero hay otros, ¿no? Claro. Uno de los, como legislador, de los principales críticos del poder de las televisoras en México, Javier Corral, también del PAN, pues lo tienen, del PAN, sí, y claro, los principales críticos, lo tienen vetado. Lo tienen vetado. Entonces cualquier político crítico con el poder de las televisoras, pues es vetado de los espacios de las televisoras, es borrado, es inexistente. Bueno, yo recuerdo la famosa foto de en el que Stalin mandó hacer borrar aquella escena donde está Lenin hablando al pueblo y abajo sale Trotsky, y después esa foto la editan y quitan a Trotsky, es lo que pasó con Krill, ¿verdad? Digo, no tiene nada que ver con Trotsky, ¿verdad? Pero ni mucho menos. Pero es eso, el recortar la fotografía, claro, recortar la fotografía, claro. Así es. O vean las protestas, por ejemplo, de López Obrador, que se hacen afuera de Televisa, ¿no? Donde López Obrador, ahorita comentamos si gustas eso, derecho de réplica, y bueno, Televisión Azteca, Televisa y Televisión Azteca, pues no le dan derecho de réplica. Sobre esto del derecho de réplica es muy interesante porque eso fue parte de la reforma electoral del 2007, se modificó el artículo 6º de la Constitución mexicana para establecer el derecho de réplica. Y falta la regulación secundaria. Así es. Y a esa regulación secundaria se ha opuesto Televisa y Televisión Azteca con todo lo que han tenido, con todos los recursos políticos, de presión, para que no se apruebe una ley que regule el derecho de réplica. Esto es tal vez menos conocido que el asunto de la ley de radio y televisión o de telecomunicaciones, pero es tan importante porque esa ley que regule el derecho de réplica le daría oportunidad a muchos sectores sociales, a muchos personajes que actualmente están borrados, recortados de la televisión privada, pues la posibilidad de participar, no por la voluntad de las televisoras, sino mediante mandamientos de jueces que obligaran a las televisoras a darle un derecho de aclaración a algún personaje público o algún sector social para que expresara sus puntos de vista. Esto haría mucho más rica la vida política del país, porque las distintas voces y minorías de México se podrían expresar en la televisión. Bueno, las televisoras han hecho lo imposible, y aún con iniciativas o proyectos de ley que no son muy ambiciosos, que no son muy exigentes. Todos los partidos, sobre todo el PAN y el PRD, han presentado iniciativas en esta materia, y bueno, la propuesta del PAN, que es la más suave, pues no es aceptada, ¿no? Fue la de un legislador Zapata pero gordo, que no ha querido ser aceptada, y las propuestas del PRD, que son más exigentes, por ejemplo la de Batres, mucho menos, no tiene ninguna posibilidad de ser aprobadas en el Congreso de la Unión. Entonces, aquí lo que vemos también claramente es cómo el poder de las televisoras se impone a la voluntad de los legisladores. Y bueno, la ideología me parece que ahí es muy clara, ¿no? Es decir, hace unos días, el 24 de febrero, Ricardo Salinas Pliego, en una conferencia hacia jóvenes universitarios, alguna universidad privada, manifestó cuál había sido su posición con respecto al asunto de las cortinillas que se pusieron ahora entre enero y febrero en las transmisiones de los partidos de fútbol. En los cortinillas televisivas, ¿no? Exactamente. Y lo primero que dijo es que había sido una estrategia conjunta entre Televisa y TV Azteca, ¿no? Que habían decidido llevar esa política de manera que no se vieran afectados sus intereses comerciales, ¿no? Obviamente esta es la versión oficial. En el fondo, ¿qué es lo que piensan ellos? Piensan en términos ideológicos que cualquier intervención del Estado en el manejo de sus contenidos
y de la administración de sus tiempos. Atenta contra la libertad de expresión. No tan solo contra la libertad de expresión, que ese fue el gran argumento que manejaron en este performance de la reforma electoral precioso que encabezó Pati Chapoy y demás comentaristas televisivos, ¿no? Lo que dice aquí en esta conferencia Ricardo Salinas es que esto es una actitud y una política expropiatoria. Es decir, ellos sienten que el Estado les está quitando sus cámaras, les está quitando sus micrófonos, sus foros, sí, con fines sí. Y ahí jurídicamente oscuros. hay que decirlo, Rafael, hay que decirlo, sí. Es muy importante eso, porque las televisoras pues no son, o el espacio radioeléctrico, para decirlo con toda propiedad, no es un bien privado, no es un bien susceptible de apropiación privada. El espacio radioeléctrico es un espacio que pertenece a la nación. Consagrado en el artículo 27. Así es un bien que pertenece a la nación. Es un bien que no puede ser expropiado porque simplemente es de la nación. Está concesionado, ellos son concesionarios de un bien pues que pertenece, que es un bien público, que no es un bien privado. Se les concesiona, se les autoriza a que utilicen determinadas frecuencias del espacio radioeléctrico pues para que proyecten sus programas. Pero ellos no son los dueños de la televisión. Los dueños de la televisión somos los mexicanos. Es la nación mexicana, la dueña de la televisión y de la radio. Y ellos simplemente son los concesionarios del espacio radioeléctrico. Pero no se comportan como concesionarios, se comportan como propietarios, ¿no? Y por eso argumenta Salinas Pliego eso, ¿no? De que me han expropiado, no se le ha expropiado absolutamente nada, ¿no? Claro. Él le está expropiando, es al revés el argumento, él está expropiando la voz de millones de mexicanos, la voz de miles de sectores públicos y sociales de este país que no tienen cabida en la televisión ni en la radio. Ellos son los que nos expropian nuestra libertad de expresión. Así hay que ver el problema. Y aquí el problema es que se utilizan muchas ideas muy, digamos, que con muy fácil efecto de persuasión de cara al público, como la idea de libertad, la idea de expresión. Entonces utilizan esas ideas confusas, oscuras, sin definirlas, y entonces la gente piensa, no, claro, pues sí. Porque también ahí hay que hacer un esfuerzo analítico. Claro. ¿Sí? ¿Libertad de expresión para quién? Pues libertad de expresión para ellos, claro, para transmitir las opiniones que representan el poder de la hegemonía, ¿no? Claro, o de los sectores dominantes en este país, pero no hay libertad de expresión para todos. O sea, libertad de expresión, no sé, para las comunidades indígenas, o libertad de expresión para los sectores pues más perseguidos de la vida política de este país, pues no hay espacio en la televisión. O sea, en la televisión solamente tiene libertad de expresión los puntos de vista que le interesan a las televisoras, claro, pero no el amplio marco, ¿no? De la sociedad mexicana. Yo recuerdo en un debate aunque cause alguna risa, que este país ha sido todo de los dueños. ¿Cuándo fue la última vez, amigos, que vieron a los medios? A través del espectáculo conocemos grandes personalidades que han logrado. Una mesa de debate no me acuerdo si era en qué canal, no me acuerdo si era Televisa o TV Azteca, pero en fin, uno de los, el que estaba llevando la discusión estaba con dos economistas digamos de izquierda que escriben La Jornada, y entonces estaban hablando sobre la ley sobre Pemex, y entonces el argumento de que firma como intelectual decía, no, lo que pasa es que el Estado, si yo quiero, yo no puedo invertir en Pemex o en energía. Entonces, pero él utilizaba el argumento individual, de modo tal que el público que lo viera dijera, no, pues yo tampoco, ¿verdad? Entonces, este es un Estado totalitario. Entonces, ahí utiliza la idea de libertad individual de un modo pues metafísico y confuso para confundir a la gente. Pero lo más dramático es que pues los dos economistas de izquierda no le supieron responder porque como que se tragaron el anzuelo y dijeron, bueno, sí, trataron de matizar, cuando la respuesta era, amigo mío, el problema no es el individuo, en la economía el problema son los monopolios. Entonces la legislación
en materia petrolera, por ejemplo, no está dirigida contra los individuos, sino contra los monopolios, que son los verdaderos actores en la economía internacional. Y esa es la respuesta. Porque, por ejemplo, si se libera la inversión en materia energética, ese intelectual tampoco hubiera podido invertir, porque ya estaba seguramente Shell, Exxon listos para meter las manos. Sí, es más, ya las tienen metidas. A ver, ¿quién, por ejemplo, en ese debate petrolero, ¿no? ¿Quién va a participar en la industria petrolera? Pues no va a ser tú ni yo, ¿no? Van a entrar las grandes compañías petroleras del mundo, no va a ser tampoco un empresario mexicano que quiere entrarle al negocio del petróleo, porque ese negocio es de muchos millones de dólares. Entonces solamente las grandes compañías petroleras van a tener acceso a esa apertura del sector que se aprobó con la reforma del 23 de octubre pasado, ¿no? Del mes de octubre, ¿no? Del año 2008. Entonces es evidente, hay una se tergiversan los argumentos, se manipulan los argumentos, hay un uso muy faccioso y muy parcial de los argumentos. Ayer mismo en un programa de televisión, de Milenio Televisión, ¿no? En el noticiero de Gómez Leiva, de Ciro, hay una polémica entre Ciro y Porfirio Muñoz Ledo con motivo de la presentación de un libro de Porfirio, que lo ha presentado varias veces. La ruptura que viene se llama el libro de Porfirio, y entonces ahí Porfirio sostiene la tesis de que es importante, pues, que el presidente Calderón renuncie a su cargo, ¿no? Que es un presidente, pues, que no está cumpliendo las expectativas de muchos sectores sociales, da su punto de vista. Y entonces la expresión lingüística que utiliza Porfirio es que se debe forzar la salida de Calderón de la presidencia. Pero ¿cómo lo entiende Gómez Leiva? Pues lo entiende como que Porfirio está promoviendo un golpe de Estado contra el gobierno de Calderón, cuando ese no es el sentido de lo que está proponiendo Porfirio. Porfirio lo que dice es, como no cumple, como tiene problemas de eficiencia y de eficacia este gobierno, pues debe salir, ¿no? Entonces Ciro presenta los significados del diccionario para demostrarle a Porfirio que forzar implica uso de violencia física, y que derrocar es una expresión menos fuerte, menos dura que forzar. Pero si los que vimos con atención el programa, utiliza, por ejemplo, la primera acepción de forzar, el del diccionario de la Real Academia de la Lengua, y utiliza para derrocar la última acepción de la palabra derrocar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Es decir, no fue justo con la comparación, hubo una manipulación de la información. Y esto que, bueno, que muchos advertimos en el noticiero de ayer, pues lo podemos advertir en ese noticiero y en otros noticieros, ¿no? Cómo se manipula, cómo no hay posibilidad de réplica, de rectificación, de aclaración, y ellos determinan, esto es verdadero, esto es falso, ¿no? Esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, esto es lo aceptable y lo que no es aceptable. Ellos determinan la ideología. Sí, bueno, y la ideología es un poco lo que yo quería agregar hace un momento. Pero te interrumpí. No, tiene que ver también con la manera en la que se ha desarrollado el mercado de las telecomunicaciones, ¿no? Es decir, la ideología que se promueve desde las televisoras es una ideología que está tratando de justificar a todas luces el duopolio, ¿no? Es decir, que solamente existan dos grandes cadenas de televisión que estén encargadas de ofrecer toda la oferta, ¿no? Televisiva. Y ahí cuando empresarios como Saba han intentado de alguna manera entrar en el mercado, lo que tenemos, y como se le llama en la economía, lo que tenemos son barreras a la entrada, ¿no? Son barreras a la entrada no institucionales y también institucionales, que hacen imposible que alguien pueda intentar o arriesgarse siquiera a plantear incorporar una nueva cadena de televisión. Sí, a personajes tan poderosos como Slim, ¿no? Uno de los hombres más ricos del mundo, pues se le impide, ¿no? Se le impide entrar a la competencia. El caso de Saba fue terrible. Repugnante, porque por sorprendente, sí. Cómo lo fustigaba una y otra vez. En las farmacias, ¿no? Sí, a través de López Dóriga, cómo lo fustigaba una y otra vez López Dóriga, ¿no? Simplemente porque quería participar en el negocio privado de la televisión, ¿no? Como ellos lo entienden, y no se le daba acceso de entrada. O ahora Slim, ¿no? Slim, con todo este cambio tecnológico y de la convergencia, pues tiene la posibilidad de entrar también a tener su propio canal, y se le ha impedido. O a la gente de los Vargas de Multivisión, ¿no? También se les impide
participar para competir con el duopolio televisivo. Ellos han decidido que el pastel es solamente para dos, es de dos, no es un pastel que hay que repartir entre 3, ni entre 4, ni entre 5. Pero la lucha es en dos ámbitos, en el ámbito del mercado y en el ámbito de la política, contra el Estado y sus instituciones. Y hay una lucha, además, terrible en el ámbito jurídico, ¿no? En tribunales. El número de demandas, esto habría que hacer alguna relación de los juicios, de las demandas que existen entre todos ellos, entre todos estos grandes empresarios del país, pues que algunos pujan por entrar y Televisa y Televisión Azteca pues pujan o luchan para que no participen en este gran negocio de la televisión en México. Y qué decir de lo otro, ¿no? De lo más triste, de la, por ejemplo, radio comunitaria o de la televisión pública, de la televisión estatal, que el propio Estado tampoco hace lo necesario, lo suficiente para invertir en televisión pública, ¿no? Hay muy pocas experiencias, bueno, esta es una, Capital 21, que es un esfuerzo pues público, ¿no? Por dar una orientación de comunicación distinta, pero la verdad el gobierno federal y muchos gobiernos estatales, pudiendo desarrollar una televisión pública vigorosa, plural, etcétera, democrática, crítica, con contenidos distintos, tampoco el Estado invierte en televisión pública. Tenemos ahí, pues, habla de una relación de poder y de complicidades entre el Estado, el mercado y desde luego los dueños de las televisoras. Volviendo aquí a las estrategias ideológicas de estos grandes grupos, también información disponible en internet, si se busca Grupo Salinas, el primer párrafo que explica el propósito general del grupo dice así: Grupo Salinas es un conjunto de empresas dinámicas de rápido crecimiento y a la vanguardia tecnológica, con enfoque en crear valor para los accionistas, y aquí viene lo que quiero señalar: consolidar la clase media en los países donde opera y mejorar a la sociedad a través de un sólido compromiso con la excelencia. Aquí la pregunta es, ¿la clase media según quién? ¿Según qué criterios? ¿Según qué coordenadas? Es decir, ¿quieren formar una clase media pues adormecida, ¿verdad? Que no tenga juicios críticos para nada, divertida, entretenida, consumidores satisfechos? Tal vez el modelo norteamericano de clase media, ¿no? Una clase media abstencionista, una clase media no crítica, no participativa, ¿no? Pues esa es la clase media que quiere. Y de hecho voy aquí a meter en la mesa un argumento interesante, hablando de esto de la clase media y del pues célebre fenómeno de Gran Hermano, que es un verdadero fenómeno mediático. Gustavo Bueno, un filósofo español de gran relevancia, cuando estuvo, bueno, creo que son ya muchas emisiones de Gran Hermano, son cada año, bueno, yo no sé. El hecho es que él estuvo haciendo análisis en un periódico español de lo que pasaba en Gran Hermano desde un punto de vista, digamos, antropológico. Y de inmediato, pues toda la clase intelectual y los filósofos académicos lo condenaron y lo señalaron diciendo: ¿cómo es posible que te rebajes al nivel de la calle para hablar sobre cosas tan mundanas y tan estúpidas como pueden ser lo Gran Hermano, que acaso lo son, pero en fin, ¿no? Y entonces Gustavo Bueno en una entrevista dice lo siguiente, y esto lo quiero conectar con la idea de la clase media que estos grandes monopolios quieren conformar. Le preguntan, bueno, dice así la entrevista: asegura Gustavo Bueno que siguió la experiencia de Gran Hermano con la mentalidad de un antropólogo, sabiendo que se trataba de un observatorio de la sociedad española, lo mismo podríamos decir de la sociedad mexicana, etc. Y entonces dice, citan a Bueno: me decían, ¿por qué se preocupa de esa basura? Y entonces dije yo, pensé que si 11 millones de espectadores seguían esa basura, significaba que éramos una basura todos, incluso los partidos políticos que tienen esos votantes. Es una tesis bastante dura, cruel, pero puede ser representativa de lo que está pasando. Sí. Bueno, ahora, es cierto lo que dice desde luego Gustavo Bueno, pero también hay que entender que pues, la función de la televisión, a diferencia de lo que plantea aquí Televisión Azteca, no es conformar una clase media apática, participativa, y es aquí donde viene, o donde debería venir, ya en términos normativos, ¿no? En términos prescriptivos, la actividad del Estado. Si el Estado debiera pues orientar los medios de comunicación, principalmente la televisión, hacia otros objetivos.
objetivos que produzcan o que generen lo que se llama construcción de ciudadanía, una democracia de calidad. Con ciudadanos apáticos nunca tendremos un cambio en el sistema político, nunca consolidaremos la democracia, nunca tendremos los mecanismos participativos que existan en el Estado, no serán suficientes. Con ciudadanos apáticos de esa clase media que quiere promover Televisión Azteca, pues no habrá personas que exijan, o grupos sociales que exijan derechos o reivindicaciones. Entonces, es todo un complejo político, ideológico y económico para mantener el statu quo. O sea, en el fondo lo que nos está diciendo Televisión Azteca es: no modifiquemos el statu quo, reproduzcamos las inercias, construyamos una clase media, generemos una clase media apática, no crítica, no participativa. ¿Por qué? Porque no queremos cambiar el statu quo. ¿Qué implica cambiar el statu quo? Pues un cambio, una distribución distinta de la riqueza, una modificación de los privilegios que actualmente tienen estos grupos económicos y mediáticos. Eso es lo que está en juego: la transformación de una sociedad, la transformación de las instituciones y el cambio de privilegios y la modificación de ese statu quo que nos afecta a tantos, ¿no? Ahora, en buena medida eso también es posible, porque en México, y esto lo revelan las encuestas de consumo de Internet, los mexicanos tampoco echamos mano de otras fuentes de información, ¿no? Por ejemplo, no todos los mexicanos tienen acceso a una computadora y mucho menos conexión a Internet como para llegarse de información, de contenidos, de datos, etcétera, para poder contrapesar la información que nos ofrecen las dos grandes cadenas televisivas, ¿no? Entonces, en comparación con otros países como Estados Unidos, incluso como España, México se encuentra muy por debajo de los promedios mundiales de consumo y acceso a Internet, ¿no? Que esa sería como la única salida que podríamos tener ante el peso, ¿no?, desmedido de, de las televisiones en la sociedad y en la cultura mexicana, ¿no? Pero por eso pasa por el poder adquisitivo de los mexicanos, ¿no? Claro. ¿Por qué no tenemos acceso a Internet todos? Bueno, porque no todos tienen el poder adquisitivo para acceder al Internet. Y el Internet, como dice Rafael, podría ser el contrapeso más adecuado para equilibrar el poder de las televisoras. Recuerdo la película, no sé si la vieron, esta película de Rudy Cursi, de Gael García y Diego Luna. A mi juicio tiene ahí una tesis interesante, porque muestra cómo pues dos jóvenes de algún pueblo, me parece, bueno, había playa, entonces hacia algún pueblo de la costa, sin educación, sin juicios, sin criterios para poder cribar la realidad, son utilizados por el sistema, explotados y después expulsados de una manera dramática, ¿no? Creo que eso ahí, cuando tú, Jaime, comentabas el problema del nivel educativo de un país como este, pues creo que esa película está señalando a eso, que si tú no tienes criterios de juicio para tomar distancia o decir no, pues quedas a merced de cualquier... Eres un rehén. Eres un rehén, eres carne de cañón de las televisoras o de cualquier otro poder fáctico o del propio Estado. El reto de México es la construcción de la ciudadanía, ciudadanos conscientes de sus derechos, que puedan exigirlos, que puedan reclamarlos. Y entonces todas las vías a los ciudadanos se les cierran. El Estado, por ejemplo, cierra las vías de participación. Por ejemplo, a nivel federal no se ha querido incorporar en nuestra Constitución, en nuestras leyes federales, medios de reclamo social o político, como pues, por ejemplo, la iniciativa legislativa popular. Los ciudadanos no podemos presentar ante el Congreso de la Unión una iniciativa de ley. No tenemos facultad para revocar a un delegado, a un alcalde, a un gobernador o a un presidente de la República. No existe el referéndum, no existe el plebiscito, no tenemos figuras de presupuesto participativo, pero ni siquiera existen por la vía legal mecanismos para proteger intereses generales, intereses difusos. Hace unas semanas que quisimos un grupo de mexicanos promover un amparo en contra de la aprobación de la reforma petrolera, pues nos dijo el juez de distrito, pues muy bien, puede ser anticonstitucional, pero ustedes no tienen interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad de una ley, porque el sistema jurídico mexicano no garantiza la protección de intereses colectivos o difusos. Una de las paradojas es, pues como ya lo dije en la introducción, que la televisión, para volver al tema de la televisión,
pues puede ser considerado como uno de los grandes inventos de la historia del siglo XX, evidentemente, sutil y compleja, pero que ha terminado por ser utilizado para fines nada sutiles, nada complejos y de hecho bastante vulgares o hasta estúpidos. Hay una caricatura que utiliza, de hecho, Gustavo Bueno en este libro, Televisión, Apariencia y Verdad. Este sí se consigue en México, está editado por Gediza. Este otro que tengo aquí, que se llama Telebasura y Democracia, este sí no se consigue en México, pero bueno, pues los que tengan internet pueden comprarlo por internet, vale mucho la pena. Son análisis muy rigurosos a nivel filosófico sobre la televisión, pero en todo caso, en la página 247 de Televisión, Apariencia y Verdad, Gustavo Bueno pone la caricatura de un cartonista español que se llama Mingote, yo no lo conozco, pero es una, no sé si le puedo mostrar a la cámara, ahí está bien, espero que se pueda ver bien. En la caricatura, en el cartón, que está dibujada por ahí del 77, muerto ya Franco y la transición española en puerta, y es cuando la televisión allí empieza a cobrar fuerza. La caricatura, como lo pueden ver, tiene está una televisión, y del lado de atrás de la televisión no tiene la caja de la televisión, no tiene la tapa, de modo tal que se puede ver el mecanismo de funcionamiento de la televisión, y entonces están dos niños muy circunspectos, y el uno al otro le está explicando cómo funciona la televisión, y del lado de la pantalla están lo que pudieran ser los padres de los niños, pues con cara, ¿verdad? Yo no sé si de felicidad o de tontos, a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor están viendo el final de alguna telenovela mexicana o colombiana, o a lo mejor española, pero en todo caso, la paradoja que aquí muestra Mingote es bastante certera, y es con la que quiero aquí pues apuntar a esta paradoja de la sutileza de un invento utilizado para fines pues nada sutiles, porque le dice el niño al otro, le dice: y la cámara de rayos catódicos transforma los impulsos variables de la luz en impulsos eléctricos, los cuales son amplificados y transmitidos por ondas ultracortas al receptor, que hace la transformación inversa para que las personas mayores puedan ver anuncios de jabón, fútbol y cosas así. Y entonces el niño está con las manos atrás, así muy atento a la explicación que le hace. Pues esta es la cuestión, ¿verdad? Que la tecnología muchas veces es el resultado de la genialidad de muchos hombres, pero termina la futilidad, ¿no? La banalidad de la tecnología, el uso tecnológico. Por un lado, pero también hay que recordar, por y ejemplo, la perversidad de su uso, ¿no? Hay movimientos sociales como el LZ, como el neozapatismo, al que todavía muchos en México le siguen regateando su papel histórico en la apertura del sistema, ¿no? Pero que de alguna manera supieron aprovechar muy bien el fenómeno mediático para que a través de él pudieran promover sus demandas, ¿no? Hasta convertirse en un fenómeno mundial. Es decir, muchas veces la televisión no solamente impone contenidos o crea públicos para sus programas, sino que además también esta se ve atrapada por fenómenos mediáticos ante los cuales no puede dejar de poner atención. Sí, a veces no tiene el control, se le escapa, ¿no? Un hecho tan importante como ese u otros escapan al control de la televisión. Y eso es lo interesante, ¿no? Que como es un fenómeno mediático, en realidad hay una serie de procesos que en realidad pues siempre quedan libres, ¿no? de todos los controles, no solamente de la propia televisión, sino incluso del Estado, ¿no? De acuerdo. Y ahí, bueno, ahora también pues YouTube y todos estos mecanismos de televisión por internet pues también abren nuevas posibilidades para hacer contenido, ¿no? Como el que estamos haciendo aquí. Sí, el problema es lo que señala Rafael, que no todos tenemos acceso a esos medios, ¿no? Al internet, en fin, no podemos acceder, y como no se puede acceder, entonces no hay forma de comparar o de equilibrar la influencia de las televisoras. Pero este apunte que hace Rafael es muy importante, porque sí, hay acontecimientos, hay hechos, hay fenómenos, ¿no? Que sin proponérselo las televisoras pues generan algo que está fuera de su dominio, de su influencia, y esa es la parte tal vez positiva que pueda tener la televisión. Tratando de pues de ser riguroso y no amarillista o fatalista, y para ello acudir a la
taxonomía de Aristóteles, yo me voy a atrever a poner la siguiente hipótesis. La televisión, tal como lo hemos aquí explicado, tiene hoy un papel tan relevante que podría considerarse que en ella está reflejada la estructura de una sociedad, ¿verdad? En la dialéctica que puede darse entre televisoras, los propios contenidos son, como también lo dice Gustavo Bueno, Gran Hermano es lo que es la sociedad, es Gran Hermano, ¿verdad? Ahí la tuvimos. Ahí la tuvimos. Ahí la tuvimos. Millones de gente viéndolo implicaba... Ahí estábamos nosotros. Claro. No, y además el hecho de que un intelectual crítico no quiera ver la televisión, pues peor para él porque no se entera de lo que millones de cómo es su realidad. De cuál es la realidad. En la que vive. Pero aquí viene lo complicado, porque a mí me parece que si la estructura mediática de un país como este, pero en general de todos, tiene una estructura oligárquica, podemos entonces afirmar que todas estas sociedades democráticas, vendidas como tal, son en el fondo oligarquías camufladas. Bueno, ya hace muchos años lo dijo Dahl, ¿no? Éramos poliarquías, a lo más a lo que podíamos aspirar era poliarquías. Sí, yo creo que no hay una democracia en un sentido pleno, bueno, habría que discutir qué es la democracia. Claro. Eso es lo que tenemos o lo que podemos aspirar o a lo que aspira México es a una democracia electoral representativa. Todos estos mecanismos de democracia participativa de los que hablábamos hace un momento pues son inexistentes en nuestro país. Los que existen legalmente en los estados no se ejercen bien, adecuadamente. Entonces, sí, es una democracia muy débil, son formas oligárquicas de democracia, en donde ciertos poderes, como el de la televisión, pues tienen una influencia determinante. Una democracia plena pues, sería aquella en donde el ciudadano fuese consciente de sus derechos y sus obligaciones. Claro. Yo aquí, bueno, acudo yo a Aristóteles porque, ojo, muchas veces cuando se dice que se vive en una oligarquía, inmediatamente te quieren señalar como un radical antidemocrático, ¿no? A mí me ha pasado que uno muestra una posición crítica y inmediatamente te dicen, bueno, sí, pero estás a favor de la democracia, ¿no? Y digo, bueno, ¿quién está criticando eso, verdad? Sí, ¿no? ¿Quién está diciendo lo contrario? Y entonces lo que pasa es que Aristóteles en la política, pues él dice, la monarquía, la oligarquía o la democracia son regímenes que pueden existir o no existir, etcétera, no se escandalizan ni por uno ni por otro. Sí, sí, lo que tenemos es, a lo que se ha aspirado el mundo es a democracias representativas, electorales, pero el ciudadano, pues si fuera de esto democracia, pues podrías tú participar, tú podrías tener acceso a la imagen en la televisión, pero no todos tenemos acceso a la televisión o a la radio. Si fuese democracia, pues yo creo que la sociedad, si tuviésemos democracia, fuese más igualitaria, ¿no? ¿Cómo plantear una democracia pues, donde solamente algunos tienen la posibilidad de influir y los demás no influimos, ¿no? No se trata de volver a la democracia de los antiguos, a una democracia totalmente directa, sí, pero una democracia representativa con ciertos correctivos, ¿no? Participativos, de democracia directa, que la nuestra no los tiene. Además que, bueno, eso ya es imposible precisamente por la televisión. Pues sí. Precisamente por la televisión es imposible. La televisión impide, ¿no? Las formas participativas y deliberativas. Porque además la televisión banaliza la política. Banaliza o sea, los argumentos, las razones. No da explicaciones y la televisión podría cumplir el papel para poder informar a la gente, pero la desinforma o la subinforma y además banaliza el juego político, ¿no? Ridiculiza a los actores del gobierno. Y eso en realidad le hace un flaco favor a la sociedad que lo que requiere precisamente es explicarse cómo funciona su gobierno, quién toma las decisiones, quién es responsable. Bueno, cosas como estas, ¿no? Por ejemplo, si la televisión cumpliera una función social, ahora que vemos que en México todos los días salen millones y millones de dólares y que el Banco de México, bueno, anuncia que va a vender 100 millones de dólares diarios, y cuando se le pregunta al gobierno, al Banco de México, y bueno, ¿y quiénes son los que están sacando los dólares? ¿A quién se le están vendiendo los dólares? El Banco de México se niega a dar esa información. Esa información, pues la televisión, si cumpliera una función democrática, crítica, de apoyo a los ciudadanos, pues tendría que estar presionando. Gobierno, queremos esa información. Dinos quiénes son los sacadólares. Dinos a quién estás beneficiando con las subastas de dólares, de millones de dólares del Banco de México. Y no lo sabemos. Entonces, es una televisión pues, que no cumple una función social, una función democrática adecuada. Claro, y eso tiene que ver por el sistema de rating, ¿no? Es decir,
El rating es el criterio último bajo el cual la televisión también define contenidos, criterios, programas, etc. Un asunto me gustaría mencionar, no sé si tengamos todavía tiempo. Nos quedan creo que 2 minutos, ¿verdad? Sí. Nada más que me gustaría entonces que dijeras algo sobre esta relación ahora entre la televisión y el narcotráfico, el crimen organizado, porque ahora nuestra televisión en México es la pantalla del crimen organizado, o sea, funciona como página roja, como la nota roja. ¿Eso qué implicaciones tiene, ¿no? ¿Por qué nada más recoge esa expresión violenta de nuestra realidad, que desde luego es muy grave? Claro. Pero ¿por qué la televisión en México está dejando de recoger otras expresiones de nuestra vida social, política o económica? ¿Tú qué explicación encuentras? Pues bueno, esto tiene que ver con el gobierno en turno, ¿no? Como el gobierno en turno lo más importante es el combate al crimen organizado, desde luego que es un asunto importantísimo, sí, no lo minimizo, pero entonces la televisión se ocupa, veamos cualquier noticiero, ¿no? Ocupa la mitad o más de la mitad del noticiero a dar el parte diario de ejecutados por el narcotráfico. Es decir, es el instrumento para la transmisión de la nota roja en el país. Que curiosamente el gobierno está acusando a las televisoras de servir como conductos para que el propio narcotraficante pueda operar y seguir enterándose de cuántas bajas tuvo el bando enemigo. Bueno, pero ahí pasa el otro fenómeno, porque nunca nos explican, nunca nos dan razones. Bueno, y esos que murieron, aparece el noticiero, hubo 10 ejecutados. Bueno, ¿y de qué bandos eran, no? Claro. Los que se ejecutaron, ¿quiénes eran? Claro. ¿Qué luchaban? Claro. ¿Por qué murieron? Eso es. ¿A qué grupo de narcotraficantes peleaban, no? ¿Y por qué las autoridades de ese lugar pues, no tomaron medidas para enfrentar ese derramamiento de sangre? Nunca tenemos explicaciones suficientes, nada más la nota roja, murieron, ¿no? Claro. Aquí están, les cortaron la cabeza, pero nada más, y no sabemos por qué les cortaron la cabeza, ni para qué, ni a qué grupo pertenecían. Bueno, pues Jaime Cárdenas, Rafael Morales, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues juzguen ustedes, tiene el pueblo la televisión que se merece. Esperemos que hayamos dado algunos juicios, algunos elementos de juicio para que usted tome su decisión y que actúe en consecuencia. Yo soy Ismael Carvalho, muchas gracias por haber estado aquí. Esto fue Plaza de Armas por Capital 21. Hasta pronto. Desde el corazón de México, para la gran ciudad, Capital 21. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida.